Muy buenas tardes a todos. Me llamo Daniel Rogers, soy profesor de College, en los Estados Unidos, en el estado de Indiana. Es un gran placer poder estar aquí con ustedes para moderar el próximo panel de este congreso tan exitoso. Panel 12. Espacios de encuentro en la obra de Telmo Herrera, Reformar Modelos e Influencias. Es un panel organizado, un panel muy bien organizado por Mónica Sarmiento. Yo voy a presentar a los participantes y entonces sentarme a escuchar por ustedes. Primero, nos va a dar el profesor David Guzmán de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. El profesor Guzmán acaba de publicar un libro que se llama Del subsuelo al global. Estudia globalización y va a dar una ponencia con el título Encrucijadas de Historia y Ficción en la obra de Telmo Herrera. Entonces, nos va a dar Mónica Sarmiento Archer, la profesora en Hofstra University en los Estados Unidos, muy involucrada en la Casa de la Cultura Núcleo de Nueva York. Hizo su doctorado en la Complutense en Madrid, pero si no me equivoco, comenzó su carrera académica aquí en Loja, donde estudió arte en la UTPR. Y el título de su presentación es La literatura clásica religiosa y su influencia en teatro fax ligero, poesía leído por el autor Telmo Herrera, que también va a participar leyendo su poesía. Y entonces con esto comenzamos con la presentación de David. Seguimos adelante. Buenas tardes a todos. Es muy grato estar aquí en la Universidad de Loja, con gente joven y con colegas que trabajan en temas relacionados con lengua, la cultura. Yo voy a leer un texto breve que trata sobre la obra de Telmo Herrera y voy a ir comentando este texto que salió publicado. Este es un artículo que salió publicado en la revista Contexto de España. Uno de los editores de esta revista con el que yo colaboro directamente es un crítico literario de Barcelona que se llama Ignacio Echevarría. Para mí es un privilegio colaborar con este crítico porque él era en Albacea el editor, el amigo de Roberto Bolaño. Yo llevo algunos años colaborando con él y uno de los artículos que él ha publicado pues tratan justamente sobre la obra de Telmo. Yo he enviado textos de un fin de cosas y uno de esos textos que consideró valiosos es sobre el trabajo sobre los libros de Telmo Herrera. Eso es sin duda una distinción para un Telmo que está sentado aquí a mi lado. Un crítico pues, de esa importancia lo haya considerado valioso también, como lo hice yo. Pues voy a leer y voy a ir comentando. Más de una década después de su publicación original en francés, se edita en España El cura loco y las 37 vírgenes de Santa Rosa, del escritor Telmo Herrera, uno de tantos nombres secretos de la literatura latinoamericana. César Aira, Roberto Bolaño, Fernando Vallejo, Ricardo Piglia, Juan Villoro, Telmo Herrera, Rodolfo Fogwill. Quizá Juan Villoro es mejor escribiendo cuentos, Bolaño, Piglia y Fogwill están muertos. Aira estaba un poco loco y Fernando Vallejo es un perro rabioso. Pero Telmo Herrera, ¿quién es Telmo Herrera?
Podríamos hacer otra lista e incluir a Mario Lebrero, Noacir Sinclair, Javier Velasco, Mario Bellallín. En cualquier lista algunos nombres se repetirían, otros nombres posiblemente nos hagan falta, pero creo que con el tiempo va a ser necesario incluir cada vez más seguido el nombre de Telmo Herrera. Nombres de la literatura latinoamericana contemporánea, de escritores que rondan los 60 o los 70 años y que han dado forma a la memoria, la imaginación y la existencia de este continente, del que siempre nos estamos preguntando cuál será su suerte en el futuro. Miguel Gutiérrez, Salvador Benesra, Nayib Yehia, Jorge Cortés, Cristina Pedregosi, Luisa Valenzuela, que cada quien haga su lista de escritores, que las grandes editoriales tienen la suya, sea porque el escritor ha sido vicepresidente de alguna república desgraciada, sea porque era una chica que siempre supo hacer bien los deberes y establecer buenas amistades, sea porque el escritor supo comprender el comercio editorial o porque tenía amigos en el jurado de los premios grandes y pequeños. A estas alturas creo que sería mejor dedicarnos a leer únicamente a los poetas y a los críticos. Al menos ellos no tienen un contrato para ganar premios, cosechar lectores y escribir por encargo. ¿No sería preferible abandonar definitivamente la lectura de novelas, negarnos a leer a los contemporáneos, releer solo los clásicos? Posiblemente sea mejor dedicarnos durante las noches a la lectura de La Vorágine, de José Eustacio Rivera, de Los Siete Locos de Roberto Art, del Gran Sertón Veredas de Guimarães Rosa, o de Jorge Casa, de García Márquez, de José María Arguedas, todos grandes nombres irreprochables de los que podemos dudar, a los que podemos cuestionar, pero a los que no olvidaríamos. ¿Cómo podríamos olvidarnos de Cortázar, de Borges? ¿Podríamos? Con el tiempo pasaremos al olvido. En 100 años el mundo habrá estallado en pedazos, o los únicos que leerán poesía serán los animales del zoológico. No digamos que en 100 años nos acordaremos de Piglia, del poeta colombiano León de Grey, del novelista ecuatoriano Telmo Herrera. 100 años tal vez sea mucho. Sin embargo, hoy, año 2018, todavía encuentro poderosa la prosa de Juan Montalvo. Hoy, más de 100 años después, todavía quisiera dedicarme a leer las tradiciones peruanas de Ricardo Palma. Casi 200 años después, creo que deberíamos leer o volver a leer a Simón Rodríguez. Pero ellos no escribieron para el futuro, escribieron sobre el presente o para el presente o para algún presente que bien podría ser nuestro presente. Las obras importantes suelen revestirse continuamente del brillo de lo que permanece actual. A veces pueden parecer pasadas, inactuales, pero esa es justamente su forma de mantenerse presentes. Hay algo en la actualidad, algo que puede ser grotesco, malvado o idiota, que nos obliga a mirarlas, a valorarlas por su inteligencia, su coraje, su riqueza. Creo que ese es el caso de El cura loco y las 37 vírgenes de Santa Rosa, novela de Telmo Herrera publicada hace poco tiempo en España por la Editorial de Cultura. Es notable la trayectoria en gran parte silenciosa, clandestina para la cultura oficial de este escritor. Tras muchos viajes alrededor del mundo, Sydney, Nueva York, Madrid, Telmo Herrera se instala en París en el año 1973, en donde se dedica al teatro. Tiene 25 o 26 años, ha sido actor del grupo de teatro de la Casa de la Cultura de Ecuador. Durante esos años de su juventud conoció a algunos de los escritores de una generación heroica de la literatura ecuatoriana: Jorge Casa, Jorge Carrera Andrade, Demetrio Aguilera Mano. A veces, de pronto, Telmo lo recuerda. Pienso que fueron los escritores más grandes que han visto estas latitudes. Había algo ético y auténtico en sus escritos que, fea y tristemente, se perdió en los que vinieron después. Había una fe en la literatura que fue sustituida por la idea de que la literatura era menos importante que los cargos o las amistades. Los escritores del 30 dejaban que la literatura hablara por sí misma. Los que vinieron después tenían que haber sido secretarios de alguien o funcionarios de algo,
De lo contrario, no podían entrar al Parnaso de los poetas. Pero la generación del 30 no quería ningún Parnaso ni el aplauso público. Algunos creyeron que la política era preferible a la poesía, otros que la poesía era preferible a todo. Por eso se hundieron o se mataron. Creo que Telmo bebió directamente de esa fuente de humanidad que brilla en nuestros clásicos de los 30. Se nota de golpe en sus novelas. Papá murió hoy de 1984 y La cueva de 1990. Revelan a un escritor torrencial, lúcido, extraño en relación con lo que se había escrito en América Latina o en Ecuador. Quiero decir extraño porque en los años 80 y 90 Manuel Puig escribía sobre películas y se comenzaba a leer la obra de Reinaldo Arenas, que tiene un carácter fantástico. Telmo Herrera escribe sobre su familia, su barrio, sus conocidos, y lo hace rastreando algo muy sutil y al mismo tiempo muy evidente. ¿Cuál fue el destino de aquellos amigos perdidos, de aquel tío generoso, de aquella muchacha? Es conmovedor leerlo, porque es una especie de literatura inocente, ajena a los convencionalismos que impone el oficio. La excesiva preocupación por la estructura, los personajes, la factura revolucionaria. Herrera era revolucionario porque su obra, rica en poesía y memoria, era de una especie rara de inocencia, una inocencia impertinente, malvada, inoportuna. Leerlo hoy nos descubre los artificios en los que se enredaban sus contemporáneos para decir cualquier cosa. Herrera no necesita de esos artificios, o más bien, el artificio parece natural. No es una literatura realista, ni mucho menos. Más bien diría yo que es una literatura vanguardista. El escritor está comprometido con lo que cuenta. A diferencia de los escritores profesionales o de los escritores burócratas que siguen los indicadores de mercado o las órdenes del gobierno, Herrera se deja llevar por sus amores, amistades, odios y simpatías, y eso es lo que impulsa cada uno de sus renglones. Por eso no suena impostado ni luce rígido, algo tiembla y por eso nos sorprende. Algo similar sucede con su poesía, con su teatro e incluso con su conversación. Puede pasar de una referencia a Proust al recuerdo de cómo jugaba al trompo en su barrio de la Vicentina. Puede ir de una serie de referencias sorprendentes sobre la migración en Portugal a la imagen de las antiguas chicherías en las que, en lugar de televisión, siempre había un hombre rasgando una guitarra. Quiero decir que en la escritura de Telmo Herrera, como en su conversación, la poesía cobra vida, abandona el aire enrarecido de los gabinetes ministeriales y académicos y también el destello canalla de algunas cantinas y prostíbulos. Telmo es capaz de devolvernos la humanidad de los sabios y las putas, de los héroes y los criminales. A diferencia de lo que ha sucedido con muchos de los escritores de su generación, al mantenerse relativamente aislado y en libertad, ha conseguido escribir sin someterse a la presión del medio, ni siquiera del medio cultural español del que estaba tan cerca, ni del francés del que pudo convertirse en un meteco, en un afrancesado. Telmo no ha escrito una literatura nacionalista ni local, pero tampoco se ha dedicado a esa deslucida literatura global. No es ni un cavernícola atrincherado en el folclorismo y el resentimiento, ni un Peter Pan que no pisa en el suelo. Pero, ¿qué es? Telmo Herrera nació en Mira, Ecuador, en 1948. Ha escrito novela, poesía y teatro. Es además de escritor, director escénico, actor y artista gráfico. Su presencia en la escena literaria se remonta a 1984 con Papá murió hoy, novela finalista del Premio Nada. La mayor parte de su trabajo ha sido publicado inicialmente en Francia y ha aparecido después en España y Ecuador. Aparte de las novelas ya mencionadas, cabe citar Lucero, publicada en 1999 en París. Son de reciente publicación el libro de poesía Ítaca Luzmila, publicado por De Culturas en 2014, la novela El Mirón, publicada por la Casa de la Cultura Ecuatoriana del Carchi en 2018, y la obra de teatro Personajes, publicado por Acotía en 2018. Hay algunas novelas más recientes que hemos mencionado. Como director escénico, su trayectoria es muy rica y se ha desarrollado también desde 1973 en París.
Figuran entre las representaciones que ha dirigido obras de Racine, Cousteau, Jean Genet, Edward Albee, Harold Pinter, Sarah Kane, García Lorca, Ernesto Caballero y otros tantos de reconocida valía. Como actor no solo ha incursionado en el teatro, sino también en el cine, en el que fue coprotagonista de una película ecuatoriana de 2002, Un titán en el ring. Herrera cultiva además el grafismo abstracto, un arte similar a la escritura de jeroglíficos o ideogramas. Me consta que sus trabajos se han presentado en exposiciones en Francia y España y que ilustran la portada de algunos de sus libros. El cura loco y las 37 vírgenes de Santa Rosa se publicó originalmente en francés en 2005 por Ediciones Hugo y Côte Farm. Sin embargo, según el mismo autor, no es una traducción del manuscrito en español, sino una reescritura llevada a cabo por él mismo. La novela en español de 2018 tiene 575 páginas, mientras en francés tiene 226. Cabría pensar, por lo tanto, que son dos novelas distintas, aunque con el mismo título. Cuando finalmente el cura loco encontró editor en Sevilla, su publicación en Quito fue rechazada por Editorial Paradiso, que había editado los anteriores libros de Herrera. Según el mismo Telmo Herrera, el director de la editorial, se negó a publicar la novela porque tenía muchas y graves críticas contra la Iglesia. La novela pasó entonces a una segunda editorial, Skeletra, que contestó al autor señalando que su manuscrito contenía muchos errores gramaticales. Y finalmente a Editorial El Conejo, que sencillamente no contestó el libro. No es nada raro que una editorial se niegue a publicar un manuscrito. El problema radica en este caso en lo que podríamos considerar un lapsus del director de Paradiso. Entiendo que Paradiso tuvo que indicar con claridad por qué se negaba a publicar esta vez un libro de Herrera. Pudo haberse desentendido mediante cualquier otro pretexto. Sin embargo, al colocar la opinión de la Iglesia como obstáculo, provoca, como no podía ser de otra manera, curiosidad. Y creo que la autocensura de la editorial, que cuida demasiado su pellejo, y la curiosidad están bien fundadas, pues el libro es rico en erotismo y el personaje principal es una especie de cura perdido en un pueblo en el que solo viven mujeres. El cura loco hace años no leía algo así, y en realidad no recuerdo o no conozco una novela latinoamericana tan políticamente incorrecta, por sus críticas a todos los niveles de poder, por su erotismo magnético y desenfrenado, por su libertad para ir y volver de la conciencia a la historia, al humor y a las lágrimas. Esto es un mamotreto, pero es una especie de alucinación que en el presente y en el futuro será posible ignorar. Muchas gracias. Una lectura ahora, y temo que tenemos aquí al poeta, va a leer su poesía dentro del contexto de la poesía directa de Teatro Fax, Te quiero, de Telmo Herrera. Teatro Fax es un libro publicado en Nueva York por Nueva York Poetry Press con la colaboración de BICOA, Bicultural Community of the Americas, y quien publicó la obra poética de Telmo Herrera y además, como mencionó David, la obra gráfica. Empezamos. La poesía directa de Telmo Herrera, Te quiero, como lo titula él, es un artículo en el que presentamos la obra de Telmo Herrera Castillo a partir del conversatorio y el vínculo cultural motivado por la participación de la antología poética en conmemoración al 80º aniversario de la muerte del poeta español Miguel Hernández. Es un proyecto que nosotros desarrollamos en España con la Fundación del Poeta y en la que participaron diferentes poetas de Hispanoamérica, y también lo presentamos aquí en Loja el año pasado con la colaboración del investigador Galo Guerrero, y quien además entrevistó al poeta. O sea que esta ponencia en parte nace de ese conversatorio y de esta visita donde hay este primer encuentro con Galo Guerrero y Telmo Herrera en Loja. La poesía hispanoamericana se expande en una gran diversidad de expresiones,
y nos acerca a encuentros multiculturales desde distintas latitudes. El movimiento intelectual hispano se reconoce desde distintos núcleos: París, España o Estados Unidos, y desde Ecuador, donde el intercambio cultural es constante, generado por un sinnúmero de actividades internacionales que se ejecutan desde Nueva York con gran frecuencia. El reconocimiento de la obra de Herrera es motivado por la participación activa de los distintos ámbitos culturales y la difusión de estudios realizados sobre la creación literaria. Los viajes de apertura al conocimiento. Telmo Herrera nace en Ibarra, novelista, dramaturgo, director de teatro, artista plástico, ¿sí? Un creador multifacético. Desde su propia reflexión nos acerca a reconocer su vasta trayectoria con una amplia carrera de más de 50 años de experiencia artística y vivencias de distintos países como Cine, Toronto, Madrid, Sevilla y finalmente la ciudad donde reside, París. Los viajes en la vida de Herrera surgieron por una curiosidad de observar personajes, lugares, vivencias. Generalmente nace todo esto al norte de Ecuador. Enfatiza que su curiosidad intelectual se despertó en Quito. Sin embargo, sus capacidades creativas le obligaron a abandonar el país. Entre las distintas ciudades que ha recorrido, la anglosajón, donde percibió un territorio creativo. Asimismo, se acercó hacia Canadá, después pasó a Madrid, a Barcelona y de Barcelona a París. En esta última ciudad fijó su residencia. El hecho de haber salido de un pequeño pueblo del Carchi y haber llegado a Quito le obligó a ser más abierto, a conocer otros países, comidas, lenguas y otros elementos, entre ellos los intelectuales. El poeta agrega que viajar nos da una visión especial ante la vida, sobre todo para desarrollar pasiones que uno con el tiempo las cultiva. En el caso de sus pasiones, tres: la escritura, el teatro y las bellas artes. La convivencia de estos tres géneros, la narrativa, la poesía y el teatro. En la obra literaria de Herrera, las tres cosas van juntas. Cuando no está dibujando, está practicando, está haciendo líneas y es un asiduo visitante de los museos. Cuando quiere inspirarse para ciertas obras, escribe algo basado en un cuadro, obras plásticas o anécdotas en las que ha conocido, por ejemplo, una escena que haya conocido a una persona especial en un museo, en una galería, sobre todo en París. Y es ahí donde vive, en el barrio céntrico de la ciudad, lleno y rodeado de galerías de arte. Se siente nutrido de ese ambiente. Afirma que en todas sus obras hay un todo y un tono en el que pone el ejemplo de sus personajes que se ven reflejados. Siempre está atento a capturar una idea. Y no se puede escribir poesía sin olvidarse de la parte plástica o el cine, arte y ensayo. Practica con todo como un elixir de vida. Esto lo nutre cotidianamente a su trabajo. La nueva poética que vamos hoy a hablar, de Teatro Fax Te Quiero, es una obra poética de Herrera presentando una poesía cargada de instantes, de erotismo, de diálogos simples, ingenuos, con cierta malicia natural del realismo mágico. Atractivamente seduce al lector. Son poemas que había él escuchado o que había vivido a la edad de los 16 y los 17 años. Y al tenerlos aún en su cabeza, los va escribiendo. Así como vamos a escucharlo ahora en Teatro Fax Te 7. Claro que te quiero. ¿Otro? No. Estoy cansado. Sumamente cansado.
tengo que levantarme temprano. Otro más, sé bueno. ¿Me quieres? ¿Qué pregunta? Claro que te quiero. Bueno, pero rapidito, que ni yo mismo me entere. Si me entero, que de toda la noche, y ahí sí que no podré dormir, y mañana te odiaré. No dejaré verte más, nunca más. Te quiero, rapidito, que yo lo hago solo por ti, amor. Sí. Herrera llama a esta poesía diálogos directos y que podría decirse que forma parte de la nueva lírica ecuatoriana, y aunque cuenta con lo que ha hecho y nos hace sonreír, abarca de sus textos directos donde no busca la metáfora, busca expresiones que las percibe desde su juventud, cuando veía a una chica, ¿sí? Cuando trataba de imaginar qué es lo que pensaba ella o lo que conversaba con sus amigos. Sucesivamente este pensamiento se iba reflejando y creando, desarrollando poesía. Muy bien, vamos a escucharlo ahora, el poema Pax te quiero. Por un pelo, casi nos trinca, escóndete de la que nos libramos. Si papá nos hubiera visto, ¿te imaginas la que se hubiera armado? ¿Qué haces? Qué bruto que eres, salvaje, indio de mierda, qué salvaje chorrito lindo que eres, qué bárbaro. Después de leer y analizar y describir la obra del poeta, quiero acercarme a ella partiendo de diversas conversaciones con el autor. Considero que su poesía se conoce mejor cuando se intercambian opiniones y se reconoce al autor. En este caso, me acerco a la obra del poeta Cético Herrera. El creador, como habíamos dicho, dramaturgo, se alimenta del grafismo del teatro La Novela y de estos universos va creando algo nuevo que lo lleva a la poesía. Es un ecuatoriano que ha creado toda una obra fuera del país y que no ha perdido su identidad ni su sentido del humor. Todo lo contrario, ha sabido acercarse a su idiosincrasia costumbrista, la de su país. La poesía de Herrera goza de una absoluta libertad de expresión, como vemos en el poema Mi agua hirviendo quema así. Y el agua hirviendo quema así. Deja y no lo toques, arde. Y el agua hirviendo quema así, dando botes como un par de huevos que a partir limpia lo están pegando. Deja, no seas nada, vete, y por ahí, de donde nadie regresa, te dirán que lo han acariciado, que no le han hecho daño, que era solo para besarlo. Deja y no lo toques, arde, y el agua hirviendo quema así. Como analiza la académica de la Universidad de París-Nanterre, Emmanuel Sinardet, Herrera es un electrón imposible de asociar a una generación estilo. Goza de independencia y, como todo creador, es un todoterreno. Es una posición, en su posición de reflexión permanente sobre el poder del arte en el tiempo y en la sociedad. Trabaja con urgencia vital en constante desafío. Siempre ajeno a los cánones, crea su propia expresión poética. Enfatiza Sinardet que su obra nace de un fructífero diálogo entre la narrativa, el cuento, la autoficción, ficción, teatro y poesía. De ahí que con versatilidad pasa de la poesía a la novela, de la novela al cuento, al teatro, al dibujo gráfico, de simbologías y de figuras abstractas, que bien podría representar esa multitud de personajes reflejados en su obra. Escuchemos ahora Pax 162. ¿No me oyes? ¿Me oyes o no? ¿Me estás oyendo? Salga ahorita mismo, te lo ordeno. Que salgas, te digo. Que salgas de ahí, te digo. ¿No me oyes? ¿Me oyes o no? ¿Me estás oyendo? Responde. Es muy peligroso, peligrosísimo. Cuidado, ten mucho cuidado. Contrólate, cariño, contrólate. Antes de que sea demasiado tarde, sal de ahí, ahorita mismo, te lo ordeno. ¿No me oyes? ¿Me oyes o no? ¿Me estás oyendo? Responde, que respondas, te digo.
la poesía de Herrera se disfruta porque es pura, no busca la metáfora incomprensible. Sus textos se estructuran a partir de pequeñas narraciones en versos hiperbreves y relatos. Su reflejo son directos y claros, no necesita volverlos a leer. Cuenta historias cortas, relatos, juxtaposiciones, como un flash luminoso, pinceladas espontáneas del momento. Esto es lo que él llama poesía directa. El carácter de su narrativa es autónoma, relatos compuestos como un mosaico para formar un árbol en su conjunto. En su discurso interactúa con sus personajes, se adentra en ellos, indaga en sus biografías, les hace preguntas y trata de sacarles información. Como describe Sinardet, va moldeando una obra creada en la memoria que progresivamente está en la espiral del presente, en París y en el pasado de Ecuador, donde él se alimenta y se nutre de sus personajes. Ahora vamos a escuchar el poema Fax 160. Como una reina. ¿Por qué, señor cliente, cuando usted quiere algo de comer, me mira en los ojos, como nunca antes nada me ha mirado, dictándome el menú? Y cuando me alejo de usted y voy a la cocina, ¿por qué mira mis piernas, mis nalgas y mi cuello? ¿Y por qué cuando me inclino y coloco delante de usted lo que usted va a comer, por qué mira el destoque de mi vestido? ¿Se está enamorando de mí? ¿Desea ser mi parte del almuerzo? ¿Es usted un caníbal o un don Juan? Ni lo uno ni lo otro. Soy ciego, señorita. El humor como una expresión cultural. Telmo Herrera y sus novelas nos acercan a un mundo reflejado por el sentido humorístico. Es algo que siempre lo vio en Quito. Como él dice, se educó y creó en una ciudad donde hay mucho humor. Se cuenta con diversos chistes. Se crea una ironía que forma parte de nuestra idiosincrasia. El ingenio acerca al humor, incluso hasta los hechos trágicos. Las personas que han leído la obra saben que escribe y se expresa con espontaneidad categórica. Al hablar, comparte ingeniosamente la ocurrencia. De este modo, sus textos van creando una relación directa con el lector. De ahí que su poesía llegue a ser muy rápida, porque al lector le gusta el humor. Vamos a leer otro poema de Fax 115. En el mar la vida es más sabrosa. Ay, hermanita, qué rico. Vi las estrellas. Y después todo huele rico. Un olorcito que es mejor que el perfume y que te calma, te desmaya y te ilumina. ¿Y cuántos días estuviste? Durante las vacaciones. ¿Y piensas regresar? Sí, el próximo año. ¿Y crees que te va a esperar por un año? Pero ¿cómo no va a esperar si mientras sudaba y se quejaba, no dejaba de jurar mi amor eterno? Todos, mientras voces rezan la misma letanía. Estoy segurísima que en estos momentos, ahorita mismo, en este instante, estará confesando su amor en el húmedo altar de otra creyente. ¿Qué apostamos? No seas mala, no me digas esas cosas, me vas a hacer llorar. Eres muy mala conmigo, siempre has sido así, celosa. Dime, miénteme aunque sea, pero dime, que me va a querer toda la vida, una eternidad. En su discurso interactúa con los personajes, como habíamos dicho, y se adentra en ellos. Por eso es interesantísimo cuando hablamos de la expresión humorística en la parte cultural. Como menciona Cristian Ronald, en la obra de Herrera crea ambientes imposibles de creer, de acuerdo a las normas cartesianas. Su creatividad debe aparentar las normas académicas para ser única y resaltar un lenguaje natural, lleno de humor, ingenuidad e idiosincrasia. En su obra, la acción poética transcurre en una atmósfera que pareciera irreal. Navega en un ambiente de fantasía y realidad, muy bien definido por el autor como poesía directa, ya que ésta nace de escuchar, hablar a los demás, poniendo sus oídos al alcance, al servicio de la gente. Escucha, cuenta como dice y lo que se dice, añade el poeta.
en aquellos tiempos recorriendo los buses, estando en el recreo, en los velatorios, en las reuniones de amigos, en las esquinas del barrio, y luego cuando la pareja se une. Vamos ahora a escuchar qué sucede cuando una pareja está en la relación amorosa. Todo es perfecto, pero ¿qué sucede cuando se casan? Vamos a ver fax 50. Insomnio. No te duermas, no me dejes sola, tengo miedo, regresa, no te quedes dormido, despierta, no te quedes dormido, tengo miedo, me queman las tripas, ay, cómo me queman las tripas, ¿en qué quieres que piense? Antes pensar en ti para dormirme, ahora duermes a mi lado, ¿en qué quieres que piense? Y me duele, me arde, ay, cómo me quema, y no ronques, mierda, no ronques, porque te voy a matar. Sigamos con fax 53. Abre, que abres, te digo, o lo rompo todo a patadas. No, no te abro. Así me vuelvas a romper el cráneo, no te abro. Vete, abre, te quiero. No. ¿Y por qué? Porque la que no te quiere soy yo. Ay, quiero a otro, ya, es suficiente. Vete, no quiero verte más, ni en pintura. Ay, ¿y qué te pasa ahora? Sucede que yo también ya no te quiero. Abre, si es así mi vida, te abro. Qué misterioso es el sexo opuesto, su imaginación, su expresión, su sentido y emociones. Escuchemos un poco más, Telmo. Fax 43. ¿Estás leyendo mucha literatura o qué? ¿Cómo te fue? Mal. No pasó nada. ¿Nada? Nada. Bueno, casi nada. Pasó lo que pasa siempre. Y siempre con él. Siempre, siempre. Hasta el final con él. O de tanto estar con él, se convertirá en otro. Vete. Corre algunas aventuritas como yo. No te aferres a uno solo. No. Con todo será igual. Con más gusto o menos gusto. Siempre, siempre será igual. El movimiento es el mismo. Si me quedo será mejor. Estando con él, siempre trataré de alejarme de él. Y así vivir con él y no vivir con él al mismo tiempo. Luz y sombra, negro y blanco, juego de barajas, sobre la misma mesa y los mismos actores. Qué complicada que te estás volviendo. ¿Estás leyendo mucha literatura o qué? Lo que es yo vivía con otro. Y con todos esos trataría de fabricarme un él definitivo. ¿Qué te pasa? Nada, nada, nada. Uy, es el último autobús. Chao, hermanita. Me llamas, ¿eh? Cuando Herrera llegó a Francia, se informó seguía leyendo revistas, diarios, semanarios, y todos estos relatos diarios de política, religión, guerras, matrimonio, pero siempre con un sentido del humor. Se nutría de las revistas como Harry, Charlie Hebdo. Recuerda que cada vez que había oportunidad se ponía a contar chistes y muchas veces era la parte de su creación. Al indagar en el ser humano, esto le ha permitido conocer más sobre sus personajes y sus lectores. Recuerda que en la librería Quilombo en Sevilla, España, después de haber asistido a un encuentro a la presentación de un poemario entre chistes trágicos, él dijo que sería bueno que más que leer poemas tristes se leyeran poemas de amor. Los poetas y los escritores de versos quedaron en verse para poder llevar a cabo esta iniciativa. Herrera regresó a París y posteriormente volvió a Sevilla, donde la idea seguía latente, de leer poesía de humor que no había sido concretada. Reinterpretar el nuevo estilo de la poesía directa. Muchas veces se ha confundido la obra de Herrera, ya que plantea desde una hiperinterpretación, según el cual la tradición se construye a suerte de reestructura del amor, donde la melancolía sufrida de los hombres ha causado el rechazo amoroso de las mujeres que se asocian a la teoría de los humores. En esta obra no se plantea la idea de las damas burladas, ni se espera demostrar la conducta pertinente de sus personajes.
constituye una producción contrapuesta en erotismo de mujeres, la poética de Herrera inteligentemente nos descubre las primeras relaciones carnales planteadas como un impedimento en el desarrollo del amor espiritual o como una condena demonizada por la sociedad conservadora. De ahí también que tanto la poesía y su literatura, la paraliteratura castellana, se ha distinguido por el buen amor espiritual y divino, o a su extremo por lo malo, pasional o físico, que muchas veces se ha confundido. Vamos a escuchar ahora el poema Pax 84. Una pareja de inocentes niños jugando en el patio. ¿Me muestras o no me muestras? Muéstrame, no te hagas la interesada. Muéstrame, te digo. ¿Me vas a mostrar? ¿Me muestras o no? Que me muestres, te digo. Qué mala que eres. ¿Te das cuenta cómo eres? Estoy que me muero de las ganas. Estoy que ya no puedo más y tú, mala, egoísta, no me muestras. ¿No? ¿No me muestras? ¿Pero qué te he hecho yo para que no me muestres? ¿Me vas a mostrar? Deja de hacerte la interesada y muéstrame. Qué bonito. La poesía de Herrera, de un ingenuismo amoroso y amatorio, del primer despertar del cuerpo físico y su desarrollo, quizás nos recuerda los ejemplos de la línea de las obras tan insigniantes como El Corbacho de Alonso Martínez de Toledo o El libro del buen amor de Juan Ruiz. La clasificación del amor de acuerdo con la aceptación o el rechazo de los apetitos sexuales fue transversal en la mayoría de las concepciones amatorias de distintas épocas. Por otra parte, en la literatura e iconografía cristiana muestra el rechazo a la mujer, los rasgos desagradables o, lo contrario, su influencia a la belleza, capaz de seducir al varón, de conducir al infortunio. Jacques Le Goff y Jean-Claude Besnier aportan en su descripción del diccionario razonado de Occidente medieval que había una diferencia evidente entre el plano sexual y por eso se diferencian las épocas frecuentemente advertidas, el sexo masculino sobre los riesgos que acarreaba dejarse tentar de los placeres de la carne y complacer demasiado al sexo opuesto. Ciertamente para el mundo estas escenas se veían inconcebibles, ya que la naturaleza física de los hombres y las mujeres no es la misma. De esta obra hablamos de personajes que por el instinto natural van actuando y describiendo sus emociones. Compartamos el poema Pax 85. Si me muero, te irás con otro hombre. Si me muero, te irás con otro hombre. No puedes preguntar otra cosa. Responde. Si me muero, te irás con otro hombre. No puedes preguntar otra cosa. Responde. Mírame en los ojos. Sé honesta y dime, no me engañes. Si muero, te irás con otro hombre. No sé, pregúntame otra cosa, por favor. No me martirices más con tus preguntas estúpidas. Mis preguntas son estúpidas. Que mis preguntas son estúpidas. ¿Quién eres tú para decir que mis preguntas son estúpidas? Yo no soy ningún estúpido. Yo no dije eso. Yo no dije que eres estúpido. Dije que tus preguntas son estúpidas. Da igual. Ahora resulta que soy un estúpido. Seguro que cuando me muera te irás con otro. Dime, ¿te irás con otro hombre? Sí, y ojalá te mueras, pero ya, ahorita mismo, que te falta un rayo. No, no moriré. Los celos, cariños son eternos. Yo creo que las preguntas estúpidas, dichas por imbéciles como tú, son más eternas. Y basta ya, deja de torturarme con tus estupideces. Teatro Pax Te Quiero nace de estas vivencias, en estos entornos, representa esa expresión de una cultura ligada a cánones tradicionalistas y a la curiosidad y creativa del poeta que lo lleva a experimentar
a reflexionar, a escribir y a partir de los 16 años en Quito a crear estas historias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Quiero agradecerles a David, Mónica y especialmente a Telmo por haber leído su poesía. Fue muy grato escuchar esas lecturas. Y me gusta la estrategia de Mónica, ¿no? De llevar el autor mismo en vez de simplemente necesitarlo como los demás hacemos en las conferencias. Tenemos tiempo para algunas preguntas. Yo sí tengo una pregunta, voy a comenzar y entonces abrir al público. Me fascinó algo que dijo David al principio, llamándole a Telmo, designándole uno de los autores secretos, autores ecuatorianos que viven en el extranjero y escritores de primera categoría que siguen escribiendo y publicando. Pienso, por ejemplo, en Luis Aguilar Monsalve, Iván Gordon, nombres que quizás han escuchado, pero quizás no, porque viven en el extranjero. Entonces mi pregunta es, para usted, Telmo, y también quiero saber las opiniones de David y Mónica, escribir, y pensar y crear en el extranjero, obviamente trae ciertas dificultades, pero también presenta la oportunidad de cierta libertad. Pienso, por ejemplo, en el uso del humor, que el humor requiere libertad. Entonces, ya. Sí, bueno, yo creo que para un escritor literario lo más importante es la libertad, la independencia para escribir. De lo contrario, puede incurrir en un tipo de escritura subsidiaria de universidad, del periódico, del gobierno, del editorial o lo que sea. En ese sentido pierde el carácter crítico, el carácter erótico, pierde la vitalidad porque va a estar escribiendo con la expectativa de agradar a cualquiera que sea su jefe. Y entonces el exilio y cierta independencia como la que ha conseguido Telmo, claro, le permite escribir cosas que no escriben los otros. En ese marco de una cultura cosmopolita y donde ha resuelto sus problemas básicos, cuando uno lo contrasta con muchos escritores de nuestro medio, o en realidad, cuando uno contrasta los medios en los que se desarrollan muchos escritores que se adaptan o buscan ser aceptados muy fácilmente, es preferible escuchar a esos. Joyce decía que buscaba el silencio, el exilio y la astucia. Silencio, el exilio y la astucia. Entonces no quiere pertenecer al medio, como decía yo, no quiere pertenecer ni al medio francés, ni al español, ni al de Ecuador. Como alguien que está instalado en una especie de cuerda floja, de vacío, está escribiendo sobre un punto en el que apenas puede apoyarse. Pero justo ese que es como alguien que está parado sobre un alfiler, es el único que puede decir algo interesante, porque los demás todos están cooptados, digamos así. Cooptados sea por la Casa de la Cultura, o por la universidad, o por un taller literario, o cooptados por la crítica oficial. Entonces, el trabajo de alguien que se dedica a rastrear, a leer, a contrastar lecturas, lo que hace un crítico, claro, es buscar la voz original, la voz única, el que de pronto los otros no han escuchado, pero que hay que escuchar. Claro, aquí, por ejemplo, uno puede pensar que ciertos escritores que están en Europa
porque ganan premios o porque salen mucho en la prensa, son interesantes, pero cuando va a Europa resulta que son una especie de empleados de las editoriales. Así como cuando está acá, dice, por estos escritores están pagando favores mutuos. El uno le da el premio al otro, le ha conseguido un empleo porque el otro le ha publicado el libro. Entonces, ¿dónde encontrar a alguien independiente? Eso es muy complicado. Y entonces yo he fijado en Telmo como escritor justamente porque al leerlo, al escucharlo, al ver cómo vive, dónde vive, qué hace, que es independiente, no tiene como la presión de convertir, como se diría, como se decía antes, su pluma en cuchara. Creo que vive de otra cosa, de hacer teatro, de dirigir obras de teatro. Entonces eso es muy importante para todas las culturas, porque la voz del exiliado es justamente una voz libre, que se sale de la expectativa de lo que se construye en la cultura oficial, pero a veces también en la cultura alternativa de un lugar. Y eso nos da, nos abre ventanas, nos da pistas de que efectivamente la cultura solo puede recrearse por medio de la libertad, por medio de una actuación más natural y por eso también más valiente. Bueno, es decir que yo creo que el poeta de la poesía es algo completamente libre, y creo que la mayor parte de poetas que realmente han escrito poesía han sido absolutamente libres de sus pensamientos, de lo que querían hacer, de lo que hacían. A muchos les han llevado a la cárcel, a muchos la Inquisición les había prohibido sus textos. Por ejemplo, yo tengo la novela Papá murió hoy, que es prohibida por el Opus Dei. Es decir, hay una lista negra del Opus Dei de las novelas, y Papá murió hoy, mi primera novela, es prohibida, que no se debe leer, por ejemplo. Entonces, el poeta, en mi caso, me ha dado la libertad para escribir lo que me parece que yo debo escribir, que es lo muy importante, que yo debo escribir, no lo que los otros quieren que yo escriba. Y justamente si yo me hubiera quedado aquí en el Ecuador, yo hubiera, a pesar de mí, hubiera escrito lo que otros quieren que yo escriba, lo que la sociedad quiere que yo escriba, lo que la moralidad quiere que yo escriba, lo que la educación quiere que yo escriba. Es decir, me hubieran formateado. Y yo en este momento, si hubiera quedado en Ecuador, sería un escritor formateado. Cuidado, no quiero decir con eso que todos los novelistas o poetas ecuatorianos sean formateados, pero yo hablo pues, solamente de mi manera de ser, de mi manera de vivir. Lo que yo digo es completamente individual, lo que yo pienso, ¿no? El hecho de estar aquí, fuera de aquí, pero sí me ha dado toda la libertad para seguir escribiendo y lo que yo quiero, lo que me da la gana, y nadie puede decirme, Telmo, tú debes escribir esto, o Telmo, tú debes escribir esto. Yo escribo lo que... En este momento tengo una novela larga de 1500 páginas que se llama Yolanda, me gusta escribir tu nombre, y hablo ahí también de cosas con mucho humor, es lo que me caracteriza a mí, el humor, porque a mí lo que me desespera en la poesía generalmente cuando voy a recitar de poesía es que hay muchas lágrimas, muchas quejas, muchas lamentaciones, y yo creo que el quiteño, yo digo quiteño y también yo vengo del norte del país, vengo de Mira, y casi fronteras con Colombia, tenemos mucho humor. Y acuérdense ustedes, debe ser aquí también los velorios, donde más chistes se cuentan. Entonces, diríamos que recital de poesía debe ser como un velorio, contar chistes, contar poesía, y no hacer de un recital de poesía un velorio, pero un velorio completamente triste. Yo quisiera añadir algo que he escrito yo sobre las novelas de Telmo. Dice, testimonio y escritura antigenérica. Papá murió hoy se perfila como aquello que en los años 80 no se debía hacer, en la medida en que eran los talleres literarios y la herencia de Adún, Cárdenas y Ewes lo que se imponía como lo culturalmente correcto. Creo que el reconocimiento que obtuvo esta novela en el extranjero
quedó finalista del premio Nadal en 1984, y su escasa visibilidad en la historia literaria y el nivel de crítica y ediciones refleja la ambigüedad de nuestra condición cultural, en la que, pese a la aparente democratización llevada a cabo cada cierto tiempo, prevalece un núcleo duro, cerrado sobre sí mismo, que señala sobre qué se debe escribir y cómo. Cuando el narrador de Papá murió hoy pretende explicar por qué en su familia no ha habido grandes artistas, pese al talento que tíos, abuelos, primos y primas tienen para cantar, pintar, escribir, llega a decir que el problema no es con el arte, sino con los cretinos que tienen el poder cultural. Esta declaración, que se repite de formas diversas en el texto de Herrera, es un evidente cuestionamiento de una cultura instalada en las instituciones estatales y privadas y no en la libertad creadora. En un ensayo sobre la condición cultural de los pueblos hispánicos, al reivindicar la figura del exiliado Blanco White, Eduardo Subirán señala que en nuestra tradición no se ha prestado la suficiente atención a los exiliados, porque son ellos quienes con su versión del pasado amenazan el poder cultural que mantiene un orden de cosas que le favorece. Solo quiero acotar lo que es fundamental. La literatura que transmite, que invita a la reflexión, que influye en la sociedad, se considera una poesía peligrosa. Eso es una parte. Otra parte, muchas veces los que están dirigiendo las organizaciones, las instituciones, no tienen la madurez intelectual para comprender la poesía, para analizarla y permitir que el pensamiento sea más desarrollado en cuanto al análisis literario. Y por otra parte, muchas veces la sociedad no está preparada para entender este tipo de lectura. Sí, quizás cuando estamos en un aspecto conservador es muy difícil. Quizás. Muchas gracias, Mónica. Y gracias a todos. Desgraciadamente se nos ha acabado la hora y el próximo panel tiene que comenzar, pero estoy seguro de que nuestros panelistas a ellos les gustaría charlar con ustedes si tienen preguntas después durante el tiempo libre. Muchas gracias.